Buenas tardes a todos y a todas. Este es un nuevo video donde se desarrolla un problema de progresión geométrica aplicado. Bien, veamos aquí el problema. Bueno, una persona tiene 16 millones de pesos de ahorro guardados en una caja fuerte y decide gastarse este dinero para disfrutar en sus últimos años de vida. La persona decide gastar los ahorros de la siguiente forma. Cada año venidero sacará de su caja fuerte un décimo de lo que tiene y así sucesivamente cada nuevo año. Entonces, la primera pregunta acá es expresar el término enésimo de esta progresión geométrica que está representando el monto de dinero que le resta a la persona después de cada retiro. Bueno, aquí está la forma general de la progresión geométrica. A sub n es igual al el primer término, ¿cierto? Que es el monto inicial, por una cantidad, una razón, ¿cierto? Aplicada a ese monto elevado a la n-1. Veamos cómo podemos expresarla en este problema. Bien, entonces acá tenemos este monto inicial que es lo que la persona tenía y que se considera el año 1 porque es el monto inicial, y a partir de este año, en los próximos venideros años, al año 2 ya va a ser su primer retiro de un décimo del dinero que tenía. Esto ya ocurre en el segundo año, retira, tiene sus 16 millones y le resta el 0,1 de 16. 0,1 es un décimo. Si dividimos 1 dividido en 10, sería 0,1, que es lo mismo que también pensarlo como que le está sacando un 10%. En este caso podemos factorizar por 16, expresando un paréntesis como 16 por 1 menos 0,1 por 16. Aquí está 16 por 1. Entonces este 1 menos 0,1 da 0,9. Entonces podemos expresar 16 por 0,9, que en el fondo es lo que va quedando, ¿cierto? Saca el 10% o saca el 0,1, pero le queda el 0,9. Entonces, al tercer año ya tenemos este monto que ya fue retirado un 10%, un 0,1 o un décimo, como usted quiera. Y ahora hay que volver a retirarle este 0,1 de ese monto. Por lo tanto, tendríamos 16 por 0,9, que era lo que quedaba, menos el 0,1 de ese 16 por 0,9, que se transforma nuevamente en una factorización, quedando nuevamente este 1 menos 0,1, que haciendo la operatoria daría 0,9. Entonces esto al tercer año ya tendríamos 16 por 0,9 por 0,9, o sea 16 por 0,9 al cuadrado. Al cuarto año lo mismo, tomamos ese 16 por 0,9 al cuadrado como monto al cual le vamos a aplicar el 10% nuevamente. Le vamos a aplicar para sacarle el 10%, porque aquí lo estamos restando. Nuevamente, ¿cierto? Lo mismo, vamos a factorizar por este 16,0,9, quedando nuevamente una diferencia de 1 menos 0,1, que es un 0,9. Por lo tanto, al cuarto año ya estamos teniendo la expresión de 16 por 0,9 al cubo. Entonces, nuestro término general acá sería a sub n por 16 elevado a la 0,9 n menos 1. ¿Por qué? Porque en el año 2 queda 0,1 elevado a 1, en el año 3 queda 0,9 elevado a 2, en el año 4 queda 0,9 elevado a 3, es decir, una potencia menos del año en que estamos, o sea, n-1. Veamos esta segunda pregunta. Dice, ¿cuánto dinero sacará esta persona de sus ahorros en el tercer año? Recordemos que el tercer año es la segunda vez que saca dinero, porque el primer año es el que se considera como el monto inicial que él tenía guardado en su caja fuerte. Veamos, entonces con la expresión de la progresión geométrica que teníamos, ¿cierto? Lo que va a pasar es que esa expresión nos va a dar el dinero que va quedando una vez que va sacando año a año en este caso el undécimo de sus ahorros, que sería un 10%. Y entonces, para saber cuánto realmente él sacó el tercer año, la fórmula de la progresión no nos va a dar ese monto,
más tendríamos que ver cuánto quedó al segundo año, que fue su primer retiro, y en el tercer año, que fue su segundo retiro, para ver cuál es la diferencia de lo que hubo ahí entre lo que tenía y lo que quedó, ¿cierto? Para saber cuánto realmente él sacó en el tercer año. Entonces veamos. Aquí tenemos que en el segundo año, insisto que fue el primer año en que sacó, según la progresión geométrica, eso sería 16 por 0,9 elevado a 2 menos 1. Esto sería que a la primera extracción quedaron 14,4 millones. En el tercer año, nuevamente, ¿cierto? Tenemos la fórmula que serían 16 por 0,9 elevado a 3 menos 1. Entonces esto significa que en el tercer año, que fue su segundo retiro de dinero de sus ahorros, eso en monto serían 12,96 millones. Ahí está. Por lo tanto, al tercer año quedan todavía en su caja fuerte 12,96 millones de pesos. Entonces, para finalizar, hacemos la resta de lo que a esta persona le quedaba en el año 2 menos lo que le quedó en el año 3. Lo que le quedó en el año 2 eran 14,4 millones. Y lo que le quedó después de la extracción en el año 3 le quedaron 12,96 millones. Por lo tanto, la resta es lo que la persona extrajo de sus ahorros en el tercer año, 1,44 millones. Ahí está. Entonces lo que retiró para gastar en el tercer año fue 1,44 millones. Bueno, solo decir que este ejercicio es una progresión geométrica donde no, en lo usual, ¿cierto? Vamos agregando un cierto porcentaje a un monto, un porcentaje constante, pero aquí al revés era que se estaba restando. Ya, espero que este ejercicio les sirva y que les vaya muy bien. Muchas gracias.